escuché algo que me pareció muy bueno como concepto. Y decía que tradicionalmente los ministerios de Transporte y de Obras Públicas, por ejemplo, son considerados ministerios técnicos. Y sin embargo, por su impacto, cada vez uno podría decir son ministerios más sociales y más de alcance de beneficio en la vida diaria de las personas. Y cuando hablamos de calidad de vida, es algo que está en la mayor parte de los discursos que uno escucha de candidatos, de alcaldes, en fin. Pero es importante que uno pueda bajar esos conceptos a cosas reales. Y calidad de vida tiene que ver con sentirse bien. Y cómo hacemos que la ciudad sea un espacio donde nos podamos sentir bien. Son cosas muy básicas, pero hay ciudades donde uno, por la naturaleza de ciudad, por la forma en que está organizada, por la forma en que uno se moviliza, pero también por la forma en que uno camina en la ciudad, uno tiene instantes de bienestar, como yo llamo pequeños momentos de felicidad. Y eso encadenado significa un mejor vivir. A eso apuntamos con las políticas públicas de ciudades, y cuando hablamos de ciudad justa, nos vamos a elementos que son muy críticos en realidad en términos de los compromisos de políticas públicas. Y la tendencia principal va a ser a concentrarnos en áreas urbanas. Eso porque las ciudades cada vez más son los espacios de oportunidad. De manera que se va a producir un fenómeno que ya se está produciendo en realidad y que es la concentración urbana. Las ciudades son motores de producción y consumo, por otro lado, en un término más económico, que invitan a la aglomeración, generan economías de aglomeración, precisamente. Pero más allá del elemento económico que está detrás de ellas, lo que nos interesa a nosotros es el elemento social y de justicia en las ciudades. ¿Qué pasa con las ciudades más densas? Cuando el espacio urbano disponible es el mismo, nuestro planeta sigue siendo el mismo, no vamos a tener un cambio de tamaño del planeta y vamos a tener un ligero cambio de tamaño de las ciudades, pero la tendencia es a la concentración. Y el espacio urbano es un elemento escaso. Cuando ese elemento se hace escaso, lo que ocurre es que probablemente las casas sean más pequeñas y que la vida se haga mucho fuera de la casa. Y eso significa algo que para mí ya se ha transformado en un lema, que la calle es el patio. En vez de tener patios en las casas como propiedad privada, lo que ocurre es que la propiedad privada se reduce y la propiedad pública empieza a ser el lugar donde hacemos una parte muy grande de nuestra vida. Y aquí empieza entonces el tema de la justicia. ¿Cuál es el rol de la política pública cuando tenemos elementos escasos? Hay que tomar prioridades y decir a quién se le asignan los elementos escasos. Y el espacio vial, por ejemplo, urbano, cuando uno toma las decisiones de política pública, ¿cuál es el elemento de justicia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que tomar la prioridad del transporte público masivo, porque es lo que nos permite movilizar a grandes cantidades de personas, pero también reservar el espacio para estos elementos de bienestar de los que yo les hablo. Estos elementos de bienestar tienen que ver con la calidad del espacio público. ¿Cuál es la diferencia que existe en el mundo desarrollado y en el mundo subdesarrollado o en vías de desarrollo respecto a la vida diaria, a las oportunidades diarias? Y una de mis conclusiones era que en el mundo desarrollado uno tiene permanentemente acceso gratuito a la belleza en el espacio urbano, a la belleza en museos, a la belleza en edificios, a la belleza en construcción del paisaje, y eso es transversal al nivel socioeconómico de las personas. Eso a mí me quedó muy marcado. En Europa en general uno tiene, independientemente de su nivel socioeconómico, la posibilidad de convivir permanentemente con ambientes bellos. No estoy hablando solo de un buen transporte, estoy hablando de la posibilidad de que caminar a la estación es un elemento hermoso. Eso me parece a mí que es una visión de ciudad que construye esta justicia. ¿Cómo hace uno estas ciudades justas? Dedicándose a lo público.
En general, mi comentario es que uno puede tener y entender las diferencias de puertas adentro. Puedes entender que alguien que tuvo mejores oportunidades y le fue mejor en la vida y tuvo la, no sé, astucia de moverse mejor, tiene una casa mejor, más grande, y otro al que le fue un poco más mal tiene una casa más chica. Las diferencias de puertas adentro son comprensibles. Alguien quiere gastar más en ropa más cara, otro más barata. Pero en lo público es donde creo yo que el concepto de igualdad debe darse. Cuando se escucha en los discursos políticos la igualdad, es una igualdad a todo evento, que es imposible de conseguir realmente porque hay diferencias también naturales, de intereses, de oportunidades, de contexto, que explican que haya elementos de desigualdad. Pero en lo público es difícil encontrar por qué alguien que tiene la oportunidad de vivir en un barrio tiene unas condiciones de espacio público distintas de aquellas que tiene alguien al que le tocó vivir en un barrio más malo. La igualdad en lo público, que es el espacio público y el transporte público y todo aquello que sea compartido, es lo que sustenta el concepto de una ciudad justa. El hecho de entender que la ciudad nos habla igual a todos. La ciudad trata de que todos tengamos el mismo nivel de bienestar. Ese es el foco de estas políticas públicas y me parece que desde el transporte tenemos mucho que hacer en resolver este tipo de desafíos. Tenemos brechas gigantescas. Si uno recorre nuestra ciudad, y todos ustedes probablemente lo han hecho, se dan cuenta de las diferencias. Hay lugares en que el otoño es conmovedor de precioso. Uno ve liquidámbares, colores maravillosos, bancos para sentarse, para contemplación, jardines lindísimos. Y en la misma época camina se desplaza 10 kilómetros y se encuentra con barrios donde no hay luminarias, donde tienes que caminar encima de escombros para poder llegar a un paradero, donde el concepto de vereda realmente no existe, donde ni siquiera están demarcados los cruces peatonales, o sea, hay elementos básicos de seguridad que no están resueltos. Esas diferencias yo entiendo que generan rabia, generan resentimiento, generan el no poder entender por qué eso que es compartido, que es de todos, tiene estas diferencias tan grandes y odiosas. Nos parece que apuntar a una ciudad justa se mueve en ese plano, como digo, en la justicia de lo público. Todo aquello que es compartido debiera ser igual para todos. Y todos tenemos que comprometernos con esas calidades. Es difícil pedirle a la persona que tiene un espacio público terriblemente deteriorado que se preocupe de mejorar el espacio público. Hay también un rol de las autoridades, hay un rol de los municipios, hay un rol de las otras comunas. Y eso nos lleva a políticas públicas y a grandes desafíos, porque tal vez lo que debería ocurrir es que haya un componente de gestión municipal y otro componente de gestión un poco más central, porque la concentración de estas decisiones y de los recursos y de las mejoras en los entornos en manos de las municipalidades perpetúa esta diferencia. La municipalidad con más recursos va a seguir siempre ofreciendo cada vez mejores soluciones. La municipalidad más pobre va a estar siempre peleando por satisfacer lo mínimo. Y eso mínimo está muy lejos de lo que puede satisfacer una municipalidad con más recursos. Entonces yo creo que aquí hay problemas estructurales también en la forma que se gestiona la ciudad. Las ciudades modernas además son gestionadas en el sentido de que en poco tiempo más, si todo funcionara bien, deberíamos tener sensores, indicadores de muchos de los sistemas de la ciudad y deberíamos poder entregar mucha información a los tomadores de decisiones, a las personas que usan la ciudad para optimizar, pero también deberíamos saber dónde están las mayores necesidades y cómo compensarlas. Aquí hay un desafío enorme. Yo no tengo la solución de cómo hacerlo, pero lo que tengo claro es la inquietud de cómo resolver una ciudad que tenga estas brechas enormes.
Yo digo, ¿por qué la gente no se engancha bien con el transporte público? Porque en muchos casos, para llegar al paradero, ya lo han pasado mal, ya vienen mal, porque tuvieron que escalar escombros para llegar al paradero. Y eso yo lo he visto en gente que con dificultad llega al punto donde toma el bus. Entonces es difícil esperar que esas personas tengan una mejor actitud respecto al sistema. Ya vienen mal aspectadas desde antes, ¿eh? Y eso es lo que la ciudad nos entrega. Por otro lado, creo que la tecnología nos va a ayudar mucho. Esto de que la calle es mi patio va a ser cada vez más importante. Y tener, por ejemplo, cobertura de Wi-Fi, acceso a conexiones, usar la calle de manera distinta, no solo la calle, los espacios públicos, las áreas verdes. Si uno mira las plazas actualmente, tienen bancos y esos bancos están puestos como para la contemplación del parque. En general están puestos como para sentarse a leer, a mirar el parque. Uno podría perfectamente pensar que las plazas van a ser lugares futuros de trabajo y con redes Wi-Fi que pueden estar disponibles gratuitas, uno puede tener mesas en los lugares, mesas y sillas, tal vez de equipamiento urbano fijo, hay que resolver eso, pero uno podría perfectamente en verano trabajar como trabajamos en Evópolis debajo de la palmera, y que yo decía, ¿por qué todos se van allá? Y no es solo porque los que fumaban trabajaban mejor en el patio, sino porque es más agradable trabajar al aire libre, debajo de una palmera, de una sombra natural, mirando lo que pasa en el resto de la ciudad. Hay un elemento de bienestar también. Y eso yo creo que son tendencias con las cuales podemos ir construyendo esta ciudad justa. La ciudad justa es un desafío enorme, que no es seamos todos iguales, no es todas las casas iguales, no es que todos los barrios sean iguales, pero que todos nos produzcan bienestar en la misma forma. Y yo creo que eso es, como digo, un desafío de política pública al cual tenemos que enfocarnos. ¿Cómo lo hacemos? Hay algunos desafíos muy importantes. Primero es poder programar la ciudad con un mínimo grado de anticipación y no seguir improvisando. Las improvisaciones en la ciudad cuestan caro. Tenemos después desconexiones, por ejemplo. Si ahora acabamos de anunciar estas líneas de metro, yo veo que eso son oportunidades de oro para instalar este concepto. La línea de metro no solo es la funcionalidad de trasladar personas de un lugar a otro. Cada vez más las soluciones de transporte deberían considerar los accesos. Deberíamos programar las líneas de metro con vías de acceso peatonal de muy buena calidad, de manera que las personas tengan el incentivo de hacer un recorrido agradable por ejemplo, acceder en bicicleta y que tengamos esta red la línea cero de metro, que va a ser una red para el transporte no motorizado, que conecta las distintas estaciones. Si nosotros pensamos las soluciones de transporte en esa forma, estamos, como digo, yendo mucho más allá de la funcionalidad básica con la cual históricamente se ha planificado el transporte. Y estamos pensando en el rol social del transporte. Y yo creo que ese cambio es muy necesario que lo hagamos. Esto tampoco es bueno que las comunidades sientan que todo es responsabilidad del Estado. El Estado es un facilitador, pero también es un promotor de la iniciativa individual. Y me parece que aquí hay además otras oportunidades. Puede ser que las propias comunidades planteen soluciones, mejoras en las estaciones, estaciones intermedias tal vez donde ellos puedan tener otro tipo de actividades. Un poco romper lo establecido. Yo creo que la ciudad justa abre también las puertas a que las personas, los usuarios de los sistemas de transporte sean actores con iniciativa y con un rol activo en las mejoras. ¿Cómo describimos ahora los planes? Y quisiera rápidamente contarles cómo estamos pensando que esto aterrice a la planificación de transporte en Santiago. Primero, una planificación ordenada. En Chile tenemos mucho estudio de diagnóstico. Hay una persona que conozco que dice probablemente Chile es el país que tiene más estudio de diagnóstico per cápita en muchos de los ámbitos y en transporte, para qué decir. Pero después nos cuesta bajar a hacer un plan y un compromiso bien aterrizado. Esos planes maestros, por ejemplo, de desarrollo de las ciudades son muy necesarios porque uno anticipa dónde van a estar las necesidades principales, dónde se van a necesitar
soluciones de distinta naturaleza. Hay países en que los planes maestros tienen una connotación de ley y trascienden entonces los estados, se actualizan cada 3 años o 4 años y todas las inversiones van siguiendo una línea coherente. Esa es una primera cosa que es un rol de planificación del Ministerio de Transporte que estamos tratando de fortalecer. La segunda cosa es lo interdisciplinario, es el tener estas miradas distintas, el entender el urbanismo, entender también la sociología como parte de la planificación de transporte y de ciudad. Y la tercera, creo yo, es mantener esta discusión sobre el rol de la ciudad y sobre cómo somos comunidad. Aquí hay una cosa que es bastante más política posiblemente, pero es cuál es el rol del ciudadano, cómo fortalecemos su libertad de elección, cómo le damos muchas alternativas para que sea un ciudadano sólido. A mi juicio, mientras más decisiones puede tomar una persona, más sólido es como ciudadano, tiene más alternativas. Nada peor que la persona capturada porque le tocó un servicio y ese servicio puede ser bueno o malo, pero no tiene ni una alternativa para cambiarse. ¿Cómo fortalecemos la libertad de las personas, la libertad de localización? En las zonas aisladas, por ejemplo, tener conectividad le da libertad de instalarse donde prefiera y tener acceso a los servicios. ¿Cómo complementamos con lo digital, con las telecomunicaciones, que son parte, afortunadamente, del mismo ministerio, porque están en la misma línea? Así que hay un desafío muy grande que apunta en muy gran medida, a mi juicio, a lo que es esencial en los planteamientos de Evópolis, en las libertades individuales, en la justicia. Cuando hablamos de un país justo e inclusivo, estamos hablando de esto. El ser inclusivo y el ser justo es donde tenemos esta teoría de la justicia. Yo creo que alcanza fuertemente el ámbito de la ciudad, como lo hemos comentado ahora. Y quedo disponible para consultas, comentarios y tomates. Gracias.